Regresé sin avisar tras años de trabajo y encontré a mi padre en soporte vital, solo en el hospital. Mi madre, hermano y hermana estaban en Bali con el dinero que envié para su tratamiento. Entonces congelé todas las cuentas. El avión descendía sobre los campos familiares y mi corazón latía cada vez más rápido. Siempre pensé que si algún día volvía, encontraría Bloomville tal y como lo había dejado. El viejo puente sobre el río, el letrero Panadería Eli, con la pintura descascarillada, los taxis igual de lentos en la estación, y ese aire pesado y pegajoso, como si el polvo y la humedad hubieran hecho un pacto para no salir nunca de la ciudad. Pero nada más dar el primer paso fuera del aeropuerto, me quedó claro que también había cambiado. ¿O era yo? Quizás era yo la que se había convertido en una extraña allí. El aeropuerto me recibió con el eco de mis propios pasos. La sala de llegadas parecía más pequeña que en mi recuerdo, como si los recuerdos de la infancia la hubieran inflado hasta alcanzar el tamaño de una catedral, y ahora se hubiera encogido hasta convertirse en una terminal provincial normal, con linóleo agrietado y lámparas amarillas de luz diurna. En el mostrador de información dormitaba una anciana con una blusa de uniforme, y junto a ella había un cartel que decía: Bienvenidos a Bloomville, el corazón del estado. El corazón del estado. Sonreí. Si eso era el corazón, el estado necesitaba un cardiólogo desde hacía mucho tiempo. Nadie me recibió. Y yo no esperaba a nadie. No dije ni una palabra, ni a mi madre, ni a Cindy, ni a Troy. Simplemente compré un billete y me fui. La decisión fue repentina, como algo que llevaba mucho tiempo madurando y que por fin había salido a la luz. 3 días antes estaba sentada en mi apartamento de Lisboa, mirando el océano a través de las ventanas panorámicas, y de repente me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en el limbo. Ya no podía seguir fingiendo que enviar dinero era un sustituto suficiente para mi presencia. Mientras iba en el taxi, miraba por la ventana. Todo me parecía familiar e impersonal al mismo tiempo. Las casitas, los letreros de las farmacias, las paradas chirriantes. Era como si Bloomville se hubiera quedado suspendida en una especie de eterno letargo. El taxista, un hombre mayor con el pelo canoso y ralo, me miraba de reojo por el espejo retrovisor. ¿Es usted de aquí?, preguntó finalmente. Lo era, respondí. Ah, ya veo. Mucha gente se marcha. Pocos regresan. Hizo una pausa y añadió. Es una pena. Es un buen lugar. Tranquilo. Tranquilo. Sí, Bloomville siempre había sido tranquilo. Demasiado tranquilo. De niña, ese silencio me parecía una prisión. Soñaba con el ruido de las grandes ciudades, con el ajetreo, con una época en la que cada minuto estuviera lleno de significado. Ahora, mirando las calles conocidas, pensaba, quizá el silencio no es un castigo, sino un regalo que era demasiado joven para apreciar. El tiempo acompañaba al estado de ánimo, un cielo bajo y gris, como si la ciudad hubiera olvidado lo que era el sol. Lloviznaba, esa lluvia otoñal que lo deja todo borroso y triste. Apreté la cara contra el cristal frío, y de repente recordé cómo de niña dibujaba corazones con el dedo en las ventanas empañadas del coche. Entonces, cada viaje parecía una aventura, aunque solo fuéramos a la tienda de comestibles. La casa era tal y como la recordaba, solo un poco más apagada. Me quedé delante de la verja, con la maleta en la mano, sin atreverme a entrar. En apariencia, era solo una casa de madera, con un porche desconchado y parches en los escalones que mi padre remendaba cada verano. Pero mi corazón latía como si alguien estuviera esperando detrás de la puerta. La puerta del jardín crujió de forma familiar, el mismo sonido que me acompañaba al colegio cada mañana hacía 18 años. El camino hacia la casa estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo mis pies como fotos viejas. El porche parecía aún más destartalado que en mis recuerdos. Las tablas estaban combadas, la pintura se descascarillaba, y el viejo columpio que mi padre había colgado para Cindy y para mí ahora colgaba de una sola cadena. Llamé al timbre, varias veces. Silencio. Al principio pensé que no me habían oído, pero no había ningún coche en la entrada. Las ventanas estaban vacías. No se oía ni un ruido. En la casa se percibía ese vacío especial
que solo se encuentra en los lugares abandonados. Di la vuelta a la casa y volví a llamar, más fuerte. En la ventana de la cocina seguían colgando las mismas cortinas descoloridas, con estampado de flores, que mi madre había puesto cuando yo era adolescente. Solo que ahora no parecían acogedoras, sino tristes. Alguien se movió al otro lado de la valla vecina. «¿Michelle?», oyó una voz familiar. «¿Eres tú?». Me di la vuelta. Era la señora Harvey, la misma que había vivido al lado desde que tenía uso de razón. Llevaba un delantal y guantes de jardinería, exactamente iguales a los de 20 años atrás. El tiempo parecía haberse detenido para ella. Estaba casi igual, solo que ahora tenía el pelo completamente canoso y la espalda un poco encorvada. «¿Has venido?», dijo entrecerrando los ojos con sorpresa. «Nadie te esperaba». «Sí, no avisé». La señora Harvey se acercó a la valla, secándose las manos en el delantal. En su rostro se leía la inquietud que intentaba ocultar tras la sonrisa habitual de vecina. «¿Y tú no?», titubeó. «¿No lo sabías?». «¿El qué?». Ella vaciló, como si esperara que yo lo dijera. En sus ojos se veía esa cautela especial con la que la gente elige las palabras antes de dar malas noticias. «Se llevaron a tu padre hace una semana, al hospital. Los vecinos llamaron a una ambulancia. Se cayó en el patio. Dicen que fue un infarto o algo así. Pensaba que ya estabas allí, cerca. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Hacía una semana. Llevaba una semana en el hospital y yo no sabía nada. Me quedé en silencio, tratando de asimilar la información. Mi voz temblaba. «¿Dónde está?». «En el hospital regional, tercer edificio, unidad de cuidados intensivos». Lo he apuntado. «Espera, te lo traigo». Pero ya me había dado la vuelta y me dirigía hacia la carretera. Llamé a un taxi, sin sentir las piernas. Mi padre. En el hospital. Solo. Y nadie me había dicho nada. Ni mi madre. Ni Cindy. Ni Troy. Nadie. Mientras el coche avanzaba, miraba por la ventana, pero no veía nada. Me zumbaban los oídos. Me costaba respirar. Saqué el teléfono y volví a intentar llamar a mi familia. «Mamá». Contestador automático. «Cindy». Rechaza la llamada. «Troy». Número no disponible. Era como si todos hubieran desaparecido de la faz de la tierra justo cuando más los necesitaba. El hospital me recibió con una mezcla de olores que me resultaba familiar. Antiséptico, plástico, frío, y ese olor tan particular del miedo humano que ningún ambientador puede disimular. En la unidad de cuidados intensivos, reinaba el silencio, salvo por el zumbido constante de las máquinas y el pitido periódico de los monitores. Caminaba por el pasillo sin sentir los dedos. Las placas se difuminaban ante mis ojos. Sala número 3. Por fin. El corazón me dio un vuelco. Me detuve ante la puerta, reuniendo fuerzas. Al otro lado estaba mi padre. Mi padre, al que no había visto en casi 2 años. Al que llamaba cada varios meses, más por sentido del deber que por un deseo real de hablar con él. Ahora estaba allí, solo, quizá muriéndose, y yo estaba allí, con miedo de entrar. Abrí la puerta. Estaba tumbado, pequeño, pálido, con la piel transparente, en la que se veían las venas azules. Los aparatos zumbaban, los goteros se estiraban, como si lo mantuvieran en este mundo por un hilo. Los ojos cerrados, las mejillas hundidas. En la mesita de noche no había nada, ni fotos, ni notas, ni flores, ni una sola señal de que fuera importante para alguien. Fue el momento más terrible. Ver a mi padre no como el hombre fuerte que una vez me pareció un gigante, capaz de protegerme de todos los males del mundo, sino como un anciano frágil que se aferraba a la vida con la ayuda de máquinas. Sus manos, que una vez me levantaron hasta el techo, ahora yacían inmóviles sobre la manta del hospital, delgadas y pálidas, con moretones de los goteros. Me acerqué. Me paré junto a los pies de la cama. Se me hizo un nudo en la garganta. Parecía haber encogido. Incluso la barbilla, siempre bien afeitada, estaba cubierta de una barba gris. La camisa de hospital estaba arrugada, una manga remangada torcidamente. Todo parecía como si él estuviera allí,
Solo un cuerpo. No un ser humano. La enfermera entró sin verme enseguida. Era una mujer de mediana edad, con ojos cansados y los movimientos habituales de alguien que ha visto demasiado dolor. Me vio y se detuvo. ¿Es usted familiar? Soy su hija. Logré articular. Dios mío, por fin ha venido alguien. Se notaba un alivio genuino en su voz. Hemos intentado contactar con sus familiares, pero nadie ha respondido. Teníamos los documentos, pero los números... Se quedó callada. Llegó en estado grave. Por ahora está estable, pero el pronóstico es incierto. ¿Quién ha venido a visitarlo? Nadie. Desde que ingresó, no ha recibido ninguna visita. Llegó sin acompañante. Esas palabras me dolieron más que ver a mi padre en una cama de hospital. Nadie. Ni una sola visita. Lleva una semana aquí solo. ¿Y dónde está su familia? No respondí. Simplemente me senté en una silla junto a la cama. Le cogí la mano. Estaba caliente, pero se notaba que no era su calor. Era el calor de la máquina, del sistema. La mano era tan ligera como la pata de un pájaro. Recordaba esas manos fuertes, trabajadoras, que me arreglaban la bicicleta, me enseñaban a atarme los cordones y me acariciaban la cabeza cuando me encontraba mal. Lo habían dejado solo. Ellos. Saqué el teléfono. Me temblaban las manos de rabia y desesperación. Marqué el número de mi madre. Sonó. Luego, el contestador. La voz de mi madre, alegre y animada. Hola, no estamos en casa, pero deja un mensaje y te llamaremos. Marqué el número de Cindy. No contestó. Colgué inmediatamente. Marqué el número de Troy. El número no estaba disponible. Desesperada, abrí Instagram. Cindy tenía una historia. La playa. Cocos. Sonrisa de oreja a oreja. Tercer día. Bali, eres increíble. Me temblaban los dedos. Seguí desplazándome. Allí estaba mi madre, a la sombra, con un sombrero y una especie de cóctel tropical en la mano. La leyenda de Cindy decía, recuperando la familia, nos lo merecemos. Familiar, con mi dinero. Seguí pasando las fotos como en un sueño. Fotos de un hotel de lujo, tratamientos de spa, restaurantes. Y en los comentarios, mis amigos escribían, qué bien, os merecéis unas vacaciones. Y, qué familia tan unida. Una familia unida. La misma que dejó morir a mi padre solo. Estaba sentada en la habitación y sentía cómo algo se removía dentro de mí. Había vivido demasiado tiempo según las expectativas de los demás. Había pensado durante demasiado tiempo que mi deber era apoyarles, que si no les enviaba dinero sería una mala hija, una mala hermana. Mientras tanto, ellos se gastaban mi dinero en vacaciones de ensueño, mientras mi padre yacía en el hospital sin visitas. Saqué mi portátil. Entré en mi cuenta bancaria online. Uno por uno, bloqueé todos los pagos automáticos. La tarjeta médica de mi padre, a la que se destinaban los pagos, quedó desactivada. Las donaciones para la cuidadora se suspendieron. En los informes no había ni una sola mención a una asistente remunerada. Había demasiadas mentiras. Revisé los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Resultó que el dinero que yo transfería para el tratamiento de mi padre se retiraba regularmente en efectivo. Grandes cantidades. Los mismos días en que Cindy publicaba fotos de restaurantes caros y mi madre compraba ropa nueva. Incluso el dinero para los medicamentos, que yo transfería con la nota urgente para papá, se gastaba en cualquier cosa, menos en su tratamiento. Me levanté. Encontré a la jefa del departamento. Le entregué el poder notarial que había redactado por si acaso. Le pedí que trasladara a mi padre a un centro que yo conocía. Allí había empezado mi carrera, cuando aún era estudiante. Allí había gente en la que confiaba. No estaría solo. La jefa, una mujer estricta en edad de jubilarse, examinó atentamente los documentos. El traslado es posible, dijo finalmente. Pero será caro. Es una clínica privada, con atención individualizada. El dinero no es problema. La interrumpí. Lo importante es que lo cuiden, que no esté solo. Lo entiendo, dijo con una mirada de compasión. Por desgracia, estas situaciones no son infrecuentes. Las personas mayores a menudo se encuentran abandonadas. De vuelta a casa, entré en la casa.
Por suerte, la llave estaba en el mismo sitio, debajo de una vieja maceta en el porche. La casa me recibió con un olor a polvo y tristeza. Recorrí las habitaciones recogiendo las cosas de mi padre. Cogí la manta de mi padre, la misma de cuadros con la que leía por las tardes. Su libro, una vieja edición de Historia de Europa, con marcapáginas en cada 10ª página y anotaciones en los márgenes. Sus gafas con la montura vieja. Sus calcetines calientes, tejidos por mi abuela. Un pequeño marco con una foto nuestra juntos. Yo tenía unos 10 años. Él era joven. Estábamos junto a un lago, ambos sonriendo. Se lo llevé todo a la habitación. Ahora había algo sobre la mesita de noche, pequeños detalles que le recordaban que tenía una hija que lo quería. Al segundo día, abrió un poco los ojos. Justo le estaba leyendo en voz alta su libro favorito, la biografía de Churchill, que releía cada pocos años. Vi que le temblaban los párpados y me callé. Hola, papá. Soy yo, Michelle. Me miró fijamente, como tratando de enfocar, de entender si era un sueño o la realidad. Luego sus labios temblaron, intentando sonreír. No podía hablar debido a la máscara de oxígeno, pero vi cómo se movían las comisuras de sus labios. Eso fue suficiente. Había tanta gratitud y alivio en sus ojos que apenas pude contener las lágrimas. Me apretó la mano, muy débilmente, pero la apretó. Comprendí que pensaba que iba a morir solo, que nadie vendría. Estoy aquí, susurré. No me iré. Nadie llamó. La familia había desaparecido. Solo al cabo de un día llegó un mensaje de Cindy. ¿Qué estás haciendo? Las cuentas están congeladas. ¿Esto es un chantaje? Miré el mensaje y no podía creerlo. No. ¿Cómo está papá? Ni. ¿Qué le ha pasado? Si no, las cuentas están congeladas. Incluso ahora, con mi padre en el hospital, lo único que le preocupaba era el dinero. No respondí. Por la noche, recibí un mensaje de mi madre. Solo nos hemos tomado un descanso. No has estado cerca durante años. No tienes derecho a juzgarnos. Un descanso. Lo llamaron descanso. Mientras mi padre se muere solo, ellos se toman un descanso de sus responsabilidades familiares. Y aún se atreven a culparme por no haber estado cerca. No estaba allí, pero enviaba dinero. Llamaba. Preguntaba cómo estaban. ¿Y ellos? Mentían y se gastaban mi dinero en sus caprichos. Lo leí y sentí cómo se me encogía el pecho, no por rabia, sino por una especie de claridad densa y oscura. Realmente no los juzgaba. Simplemente ya había tenido suficiente. Por la mañana volví a la habitación. Él dormía, pero respiraba con más regularidad. El médico dijo que la evolución era positiva. Lo principal era la tranquilidad, los cuidados y el tiempo. Su padre es un hombre fuerte, dijo el médico. Tiene todas las posibilidades de recuperarse. Es bueno que haya venido. La presencia de los seres queridos es muy importante en estos casos. Los seres queridos. Yo soy su ser querido. La única. Los demás no eran seres queridos, sino simplemente personas que vivían bajo el mismo techo hace mucho tiempo. Le acaricié la frente. Te mereces más que su silencio, papá. Te mereces que alguien esté a tu lado. Yo estaré ahí. Ahora estaré ahí. Todo lo que pueda. Cuando me fui de Bloomville por primera vez, tenía 22 años. Entonces me parecía que estaba corriendo hacia la vida, aunque en realidad estaba huyendo de ella. Huyendo del silencio asfixiante de un pequeño pueblo, de las miradas de los vecinos, de las expectativas de mi familia, de la sensación de que, si me quedaba, me quedaría atrapada para siempre en ese pantano de la vida provinciana. Chicago era ruidosa, pesada, aterradora. Dormía en un catre en una habitación con el techo desconchado, comía con cupones y fregaba suelos en equipos de limpieza nocturnos, hasta que conseguí trabajo de enfermera en urgencias. En aquel entonces, me parecía que cualquier vida era mejor que la que me esperaba en Bloomville. Los primeros turnos fueron una pesadilla. La gente gritaba, sangraba, moría. Las enfermeras mayores me miraban con desprecio. Los médicos ni se fijaban en mí. Nadie recordaba mi nombre. Yo era solo un uniforme, unas manos, un cuerpo. Pero aguanté. Me aferré porque sabía que o aguantaba entonces o me pudriría en aquellas habitaciones cutres,
llamando a mi madre por las noches y fingiendo que todo iba bien. Y las llamadas eran constantes. Todas las noches. Mi madre me decía, bueno, cariño, ¿has encontrado a alguien allí? ¿O sigues sola? En ese momento, me quitaba los guantes, que apestaban a sangre, e intentaba pensar en una respuesta que no sonara como un grito. A veces respondía simplemente, demasiado trabajo, mamá. Ella suspiraba y cambiaba al noticiario. Cindy ha encontrado trabajo en un salón de belleza. Le va bien. Por fin ha encontrado su lugar. Oh, Troy se ha comprado un coche. Es verdad que a plazos, pero estamos orgullosos de él. Es tan independiente. Nunca decía ni una palabra sobre mí. Yo estaba allí, al otro lado del teléfono, como en otra dimensión. Me convertí en una especie de banco de recursos. Si necesitaban apoyo, me llamaban. Si no, no. No me quejaba. No escribía cartas. Solo una vez envié una postal escrita a mano. Hola desde Chicago. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Te quiero. No respondió. Más tarde supe que la postal se había perdido entre los folletos publicitarios y que, cuando mi madre la encontró, decidió que ya era demasiado tarde para responder. Cuando, 2 años después, pasé a ser enfermera auxiliar, sentí por primera vez que podía respirar. Empecé a ganar un sueldo normal. Alquilé un estudio sin cucarachas y empecé a comer comida caliente en lugar de snacks secos de la máquina expendedora. Me compré mis primeros zapatos decentes en 5 años. Y entonces, otra llamada. Han diagnosticado a papá. Algo en los nervios. Le tiemblan las manos. La voz de mi madre era, como siempre, tranquila, casi indiferente. El médico ha dicho que podría ser Parkinson. Recuerdo cómo me senté en los escalones de la salida del hospital. Era de noche y el aire era cálido. Todo dentro de mí se paralizó. Papá. Mi papá, que siempre había sido tan fuerte, tan confiable, al que nunca le temblaban las manos, ni siquiera cuando estaba muy alterado. ¿Y ahora qué? Bueno, necesita medicamentos, consultas. Fui a la aseguradora, pero había tantas colas. Pensé, quizás tú podrías. Dije que sí, por supuesto. Ni siquiera pregunté cuánto. Todavía tenía miedo de que me dijeran, te fuiste, ya no eres de los nuestros. Desde entonces, el dinero llegaba con regularidad. Al principio eran cientos, luego más. Empecé a ahorrar para el tratamiento, en lugar de para mi vida. Reduje mis gastos al mínimo. Renuncié a las vacaciones. Vendí el coche y empecé a usar el transporte público. Todo para que mi padre estuviera mejor. Cuando mi padre empeoró, encontré una cuidadora, o al menos eso creía. Mi madre me envió los datos de contacto y yo le transferí el dinero. Todo parecía claro. Mi madre me informaba regularmente. La cuidadora es buena. Mi padre se siente cómodo con ella. Le ayuda con la medicación. Le lleva a dar paseos. Está más alegre. Cindy a veces escribía. Tenemos todo bajo control. Gracias, hermanita. Eres un ángel. Me parecía extraño, porque Cindy no sabía hablar sin insinuaciones. Pero lo tomé como un intento de reconciliación. Probablemente fue una tontería. Troy no decía nada. Lo ignoraba por completo. Si respondía, lo hacía con retraso y de forma breve. Vale. Entendido. Gracias. Siempre había sido así. Incluso de niño. Todo sucedía a su alrededor, y él era como un observador. De hecho, sigue siendo así. En algún momento dejé de comprobar en qué se gastaba el dinero. Simplemente se convirtió en un hábito. Una preocupación automática. El primer día de cada mes, transfería dinero para los gastos médicos. El 15 para la cuidadora. El 20 para los medicamentos. No sabía que era mentira, que era simplemente cómodo tener a alguien que enviaba dinero en silencio, sin entrar en detalles, sin pedir cuentas. Me fui a Nueva York 5 años después de Chicago. Allí me ofrecieron un puesto de coordinadora en un gran hospital. El sueldo era 3 veces mayor, con prestaciones sociales y perspectivas de promoción. Me mudé y alquilé un piso pequeño pero luminoso en Brooklyn. Entonces todo parecía posible. Mi madre me dijo, «Te has vuelto muy seria, Michelle. ¿Y sola?» Como si eso determinara mi valor. Como si una mujer sin un hombre fuera algo incompleto, a medio hacer. Y luego llegó la pandemia.
Y yo me encontré entre los que dormían en camillas en el hospital. Perdíamos a 10 personas al día. No lloraba. No tenía tiempo. Solo documentaba, asistía, cogía de la mano. Después del turno, una ducha, un café y vuelta al trabajo. En esos meses comprendí lo que es el cansancio de verdad. No el cansancio que sientes cuando acabas de trabajar y quieres ir a casa a ver una serie, sino el cansancio que sientes cuando estás cansada de la vida. Cuando cada mañana es un esfuerzo simplemente levantarte e ir a salvar a gente, sabiendo que a muchos no podrás salvar. No llamé a nadie, ni a mi madre, ni a Cindy. No quería escuchar sus palabras superficiales. Todo lo que estaba pasando no cabía en la vida normal. ¿Cómo le explicas a alguien que se queja de que le han cancelado las vacaciones, que tú llevas 3 días sin dormir, sosteniendo la mano de ancianos moribundos? Después de la pandemia, me permití unas vacaciones por primera vez. Me fui a Portugal. Allí tomé la decisión. Me quedaría en el extranjero. Me ofrecieron un contrato en un hospital público portugués en Lisboa. Buenas condiciones, una ciudad bonita, el océano por la ventana. Dije que sí. Desde entonces, cartas, dinero, a veces, cajas con regalos para las fiestas, pero sin conversaciones. Llamaba en contadas ocasiones y cada conversación era como una charla cortés con desconocidos. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está la salud? De momento aguantando. Bien. Te enviaré el dinero mañana. Cuando mi madre llamaba, sonaba como una comprobación, no como interés. ¿Estás bien? Muy bien. Por cierto, necesitamos una cama nueva. A papá le duele la espalda. Y yo volvía a transferir el dinero. Porque era un autómata. Porque era más fácil que escuchar. No estás aquí. Pero en mi interior siempre quedaba una sombra. Miedo. A que un día volviera y ya fuera demasiado tarde. O demasiado pronto. Y entonces, este verano, simplemente no pude más. Me desperté por la mañana en mi apartamento de Lisboa y vi otra foto de Cindy. Mis padres están muy guays hoy. Papá, como siempre, se ha olvidado de dónde iba. Nos hemos reído. Y de repente me di cuenta. Yo no me río. No recuerdo su risa. No estoy segura de saber cómo es su cara ahora. Estoy enviando dinero a una persona que se vuelve cada vez más abstracta, cada vez más lejana. No soy una hija, soy una patrocinadora. Compré un billete. Volé, sin decir nada. Y llegué a Bloomville. Allí, donde papá está en una habitación. Solo. Donde en lugar de risas solo se oyen los tonos de los contestadores automáticos. Donde mi madre y Cindy se ríen bajo las palmeras. Y yo estoy sentada en una habitación de hospital, sosteniendo la mano de un hombre que podría morir sin haber visto a su familia. El traslado a un hospicio privado se realizó sin problemas. Hice todos los trámites, conseguí una habitación individual que no olía a cloro, sino a lavanda, con sábanas de verdad y sin el zumbido de aparatos viejos. Cuando lo trasladaron, estaba casi inconsciente. Pero cuando llegamos a la nueva habitación, abrió los ojos. Me senté a su lado. Le cogí la mano. Soy yo. Estás en casa, papá. No en casa en el sentido literal, pero sí en el sentido de que había una persona que lo quería a su lado. Él me miró. Lentamente, profundamente, como a través del tiempo, y vi que me había reconocido. Una lágrima rodó por mi mejilla. No sé si era suya o mía. Esa noche me quedé en la habitación. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía irme. La enfermera trajo una cama plegable. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Le pregunté. Por supuesto. La familia debe estar cerca. La familia. Yo era su familia. Resulta que la familia no es la gente que lleva tu apellido. La familia es quien se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Lo observaba mientras dormía. Respiraba. Me cogía la mano, como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. Entonces me dijo, no pasa nada, Michelle. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Y lo cumplió. Ahora me toca a mí. Supe que habían vuelto por el ruido de la puerta del coche. No era el viejo y polvoriento Toyota que aún estaba en la entrada de la casa de mi padre, sino un Audi nuevo de alquiler que no había visto antes. El coche se detuvo bruscamente, como si alguien estuviera enfadado dentro.
Me quedé en el porche de la casa, sin moverme. Era temprano por la mañana. El rocío aún no se había secado en la hierba, y el sol me daba de lleno en los ojos. Mi corazón latía con fuerza, pero sin miedo. Todo lo que había que temer ya había sucedido. Primero salió Cindy. Tenía el pelo más largo. Las raíces oscuras llamaban la atención. Seguramente no había tenido tiempo de ir a la peluquería. Llevaba gafas de sol. Estaba bronceada. Tenía un collar fino alrededor del cuello y una camisa blanca descuidada. Parecía descansada y enfadada al mismo tiempo. Luego salió mi madre. Llevaba un sombrero de ala ancha, demasiado elegante para esa calle, y los labios pintados con un pintalabios brillante. Llevaba un vestido de verano que no recordaba, seguramente se lo había comprado en las vacaciones. Y al final, Troy, mirando al suelo, con las manos en los bolsillos de los vaqueros. Apenas había cambiado. Seguía siendo el mismo chico delgado, con la mirada siempre apagada. Se detuvieron al verme. Se palpaba la tensión en el aire, como antes de una tormenta. ¿Estás aquí? Cindy levantó las cejas y se quitó las gafas de sol. ¡Qué bonito! ¿Has decidido esperarnos? Añadió mi madre, acercándose. ¡Qué sorpresa! Normalmente te desapareces. Habéis venido, dije. Bien. Las palabras eran como piedras, duras, imposibles de levantar. Sentía cómo cada palabra se pesaba antes de salir de mis labios. ¿Dónde está papá? Troy finalmente levantó la vista. Queremos ir a verlo. Lo miré. Tenía los ojos apagados. Las palabras sonaban extrañas, como si las hubiera aprendido de memoria. Seguramente mi madre le había obligado a decir eso. ¿Queréis? ¿Cuántos días después de que ingresara en el hospital? Cindy puso los ojos en blanco y dio un paso hacia adelante. Michelle, basta. Solo nos fuimos una semana. Sabíamos que no estaba en estado crítico y... ¿Y qué? Me acerqué más y ella retrocedió involuntariamente. ¿Está bajo observación? ¿Tiene una enfermera? Mamá entrecerró los ojos, estudiando mi rostro. En su mirada se leía la cautela. ¿Y no la tiene? Saqué la carpeta que había preparado la noche anterior. Todo estaba listo. Las traducciones impresas, los documentos, las respuestas de la empresa que, según mi madre, se encargaba de su cuidado. Enviaste dinero, sí, dije lentamente, mirando a mi madre a los ojos. Pero no había ninguna cuidadora, ni informes, ni visitas. El apellido que indicaste no figura en la base de datos. La dirección no existe. Ese dinero se ha esfumado. Es absurdo, dijo mi madre, cogiendo los papeles y empezando a estudiarlos. Yo les llamaba personalmente. Cogían el dinero y me informaban del trabajo. ¿Cuándo? Bueno, dijo ella, titubeando y mirándome a mí en lugar de a los documentos. Cindy, tú. No me eches la culpa a mí, dijo Cindy bruscamente. Tú lo acordaste. Yo no conozco a ninguna cuidadora. Me quedé callada. Dejé que hablaran, que se ahogaran en sus propias mentiras. Escucha, intentó intervenir Troy. Todo esto se puede explicar. No lo hicimos a propósito. ¿No fue a propósito dejar a mi padre solo en la habitación? Me volví hacia él. ¿No fue a propósito publicar una historia con un cóctel frente al mar el día en que él apenas respiraba? No lo sabíamos, murmuró él, apartando la mirada. Sí lo sabías. Cindy se acercó, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Sabes cuál es tu problema, Michelle? Crees que por enviar dinero te has convertido en una heroína. Pero te fuiste. No estabas con nosotros. No sabes lo que es estar ahí. ¿Estar ahí y mirar para otro lado? Nosotros lo hemos aguantado todo este tiempo, gritó ella, y las ventanas de los vecinos probablemente temblaron con su voz. Solo te redimías. Tus transferencias no son cariño. Son limosnas para no sentirte culpable. Mamá se quedó callada, pero se notaba en sus ojos que estaba de acuerdo. En su mirada se leía la justificación de todo lo que habían hecho. Sí, me fui, dije lentamente. Pero no mentí. No fingí. No publiqué fotos felices mientras él yacía solo. No gasté dinero en billetes a Bali mientras él no podía levantarse de la cama. Se quedaron quietos. El aire se volvió denso, tenso.
¿Quieres saber cuánto se gastó? Abrí la siguiente hoja. De diciembre a marzo se transfirieron $12,000. De ellos, solo 3,000 están documentados como gastos médicos. El resto se retiró en efectivo. Se retiró en cajeros automáticos locales. Aquí están los extractos. Cindy se sonrojó hasta la raíz del pelo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te devuelva el dinero? ¿Que te dé las gracias? No. Quiero que dejéis de mentir. Al menos a vosotros mismos. No eres tú quien nos juzga, susurró mi madre, y había tanto odio en su voz que no pude evitar estremecerme. Tú te fugaste. Tú fuiste la primera en abandonarlo todo. Sí. Y fue un error. Pero ahora estoy aquí. Estás aquí temporalmente. Ya lo veremos. Se hizo un largo silencio. En algún patio vecino ladraba un perro. Pasó un coche, haciendo chirriar los neumáticos contra el asfalto. Papá está en un hospicio, dije por fin. Donde yo trabajaba antes. Recibe cuidados. De verdad. A mi costa. Sin mentiras. ¿Y has decidido convertirte en su hija santa? Cindy sonrió con sarcasmo, y en esa sonrisa había mucho rencor. ¿Después de 18 años? No. Es solo que ya no puedo seguir callada. Mamá se dio la vuelta y miró hacia un viejo roble bajo el que jugábamos al escondite cuando éramos niñas. Siempre has sido incómoda. Todo en ti es una acusación. Todo en mí es cansancio. Estoy cansada de fingir que somos una familia. ¿Entonces qué somos? No respondí. No pude. Porque yo misma no lo sabía. ¿Personas al azar unidas por lazos de sangre? ¿Personas que se utilizaron unas a otras? ¿Personas que alguna vez se amaron, pero olvidaron cómo? Más tarde, en la habitación del hospicio, todo estaba en silencio. Las máquinas emitían un suave ruido. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas en el suelo. Mi padre dormía, pero respiraba con regularidad y tenía mejor color que ayer. Me senté a su lado. Le cogí la mano. Han vuelto, susurré. Todo sigue igual, solo que ahora yo no soy la misma. No abrió los ojos, pero sus dedos temblaron, apenas perceptiblemente, pero temblaron. No me he escapado, papá. Estoy aquí. Sonrió débilmente, o eso me pareció. Y en ese momento sentí por primera vez que no había llegado demasiado tarde. Llegué a tiempo. Recordé aquella mañana por el olor. No por el silencio, ni por la luz, sino precisamente por el olor. La ventana estaba entreabierta, y de algún lugar entraba un aire frío y húmedo con olor a flores, aunque allí no podían crecer flores. El hospicio estaba casi al borde de la carretera, junto a campos vacíos y un silo abandonado. Pero el olor estaba allí y se grabó en mi memoria para siempre. Me desperté antes de lo habitual. Esa noche apenas dormí, escuchando el ruido de las máquinas, las gotas del gotero, su respiración. Se volvió superficial, como si estuviera desapareciendo. No era alarmante, no, simplemente parecía apagarse. Me levanté en silencio y me senté a su lado. Su mano yacía sobre la sábana, delgada, ligera, con dedos pálidos, como si estuviera hecha de papel viejo. Puse mi mano encima. Estaba caliente, pero no como antes. En ese calor había algo de las baterías de una casa vieja, no vivo, pero aún no muerto. Respiró. Muy lentamente, con un jadeo. Y luego, otra vez. Y silencio. No brusco. Un silencio tranquilo. Sin dramatismo, sin saltos en el monitor, sin señales. Simplemente dejó de respirar. No retiré la mano. No grité. No llamé a la enfermera de inmediato. Simplemente me quedé sentada a su lado, como si estuviera durmiendo, como si esperara que en cualquier momento respirara, girara la cabeza y dijera, «Al final te has quedado». Pero no se giró. El tiempo se detuvo. O eso me pareció. Me senté y miré su rostro, tranquilo, relajado, sin el dolor que había aparecido en los últimos días. Parecía en paz. Por fin. A los pocos minutos entró la enfermera, la misma chica joven que trabajaba en el turno de noche y que siempre sonreía. Ahora no sonreía. Me miró y lo entendió todo de inmediato. Se acercó, le tomó el pulso, se quedó en silencio. ¿Estaban con él? Asentí con la cabeza.
Se fue en paz. Muy tranquilo. Lo sé, dije. Luego vino el médico. Después, el personal auxiliar. Documentos. Papeles. Formalidades que hay que cumplir cuando una persona pasa de la categoría de paciente a la de difunto. Alguien trajo agua. No la tomé. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo las hojas otoñales, al desprenderse de los árboles, se aferraban al aire, como si no quisieran caer. Cuando se lo llevaron, yo lo seguí. No lloré. No hablé. Simplemente caminé. La enfermera me tomó del brazo. Hiciste todo lo que pudiste, me dijo. No estaba solo. Más tarde llamé a un taxi. No a casa, a la funeraria. Lo elegí todo yo misma. El ataúd era sencillo, de madera clara, sin adornos recargados. La ropa, su vieja chaqueta con parches de cuero en los codos, la misma camisa a cuadros que llevaba a las reuniones de padres y a las fiestas familiares. La había lavado justo antes de que se mudara al hospicio y olía a jabón y, ligeramente, a ese viejo armario donde siempre había estado colgada. Lo organicé todo yo sola, sin ellos, sin llamadas, sin discusiones, sin pedir opiniones. Solo al final, cuando ya se había confirmado la fecha y la hora, se lo escribí a Cindy y a mi madre. A Troy se lo escribí más tarde. Envié el mismo mensaje a los tres. Papá ha fallecido. El funeral será el viernes a las 10 de la mañana. La ceremonia será en la capilla del hospicio. Sin misa. Él no quería. Nadie respondió durante las primeras horas. Luego recibí un mensaje de mi madre. Bien. Una sola palabra. Bien. Como si se tratara de una cita en una cafetería, y no del funeral de su marido. El viernes llegué temprano. Al amanecer. Las puertas ya estaban abiertas. El ataúd estaba en el centro de la sala, cubierto con una fina tela blanca. En una esquina había una foto. Mi padre, hace 40 años, con un libro en la mano y una sonrisa amable. Encontré esa foto por casualidad, en una caja con cartas en su cómoda. En ella estaba vivo, sonriente. No como lo recordábamos en los últimos meses. La gente empezó a llegar. Una pareja de vecinos. Un anciano, compañero de mi padre en la universidad, donde él había enseñado historia. Una mujer joven, enfermera del hospital. Varias personas que no conocía, pero que conocían a mi padre. Saludé a todos con la mirada. Hablé en voz baja. Les di las gracias por venir. La familia llegó 10 minutos antes de que empezara. Oí unos pasos. Me volví. Mamá vestía un traje negro, como si fuera a una reunión de negocios. Llevaba un sombrero con velo y pintalabios oscuro. Cindy llevaba un vestido negro con un escote pronunciado y el pelo recogido en un moño austero. Troy llevaba una chaqueta oscura, una camisa arrugada y la mirada clavada en el suelo. Pasaron sin decir una palabra. Se sentaron en la tercera fila, lejos del ataúd. No volví a girarme. Durante la ceremonia, pronuncié unas palabras. No como hija, ni como organizadora. Simplemente como una persona que estuvo a su lado en sus últimos días. Era un hombre tranquilo, dije, mirando su foto. No explicaba, hacía. No exigía, mostraba. No enseñaba a vivir. Vivía de tal manera que quería ser como él. No nos obligaba a ser mejores, pero a su lado queríamos ser mejores. Y siempre sabía cuándo había que sentarse a su lado y guardar silencio. Después de estas palabras, no pude seguir hablando. La voz me tembló y me senté. Cindy no se acercó después de la ceremonia. Mamá tampoco. Solo Troy, al pasar, me susurró. Lo has hecho todo bien. No respondí. No sabía qué decir. Después del funeral, no volví directamente a casa. Primero fui al bufete de abogados. El testamento estaba en una carpeta sellada. El abogado, un hombre mayor de mirada amable, abrió el sobre delante de mí. Todo era muy sencillo. Todos los bienes, la casa, los muebles, los libros, el terreno, pasaban a mí, sin cargas, sin condiciones. Lo escribió hace 3 años, dijo el abogado. Dijo que sentía que algún día volverías, y que la casa debía ser un lugar donde pudieras estar tranquila. ¿Lo dijo en voz alta? No,
pero se notaba que era una decisión importante para él. Lo pensó mucho, releyó el texto varias veces. Firmé los papeles. Recibí las copias. Salí a la calle. La luz era cálida, propia de septiembre. Las hojas ya empezaban a caer. El aire olía a tierra y a hojas secas, el olor del otoño que recordaba de mi infancia. Volví a la casa de mi padre al atardecer. En el vestíbulo olía a polvo y menta. Había dejado la ventana abierta por la mañana para que se ventilara. Me quité los zapatos, fui a la cocina y me serví agua en el mismo vaso en el que bebía de niña. Me senté a la vieja mesa, cubierta de grietas, y comprendí por primera vez. Ahora este es mi hogar. No es un refugio temporal. No es un lugar al que he venido por poco tiempo. Es mío. Pasé toda la noche limpiando. No por necesidad, sino por necesidad. No podía dormir. Revisé los armarios, revisé los papeles. Encontré álbumes con fotos de mi infancia. Papá con la barba que llevaba cuando yo era pequeña. Mamá en bata, sonriendo. Cindy, pequeña, riendo, con coletas. Troy, con una pistola de juguete, serio, como un adulto. Y yo, con un vestido de colegio, con un lazo torcido, mirando a la cámara desde abajo, como si me resistiera. En el reverso de una foto, mi padre escribió: "No sabe posar, es demasiado real". Me quedé dormida al amanecer, justo en el sofá, abrazando la almohada de su sillón, que aún olía a su colonia. Al día siguiente, hacia el mediodía, llamaron a la puerta. Abrí. En el umbral estaba mi madre. ¿Puedo pasar? No respondí. Simplemente di un paso atrás. Ella entró. Miró a su alrededor y se sentó junto a la ventana, en el mismo lugar donde le gustaba sentarse antes. Cindy y yo hemos estado hablando, comenzó ella. ¿De la casa? Pregunté. Sí, es familiar. No, ahora es mía. No es justo. Él lo decidió así. Siempre lo divides todo en verdad y mentira, Michelle. La vida no es en blanco y negro. Entonces no llames familia a la mentira. Se quedó callada, estudiando mi rostro como si me viera por primera vez. No pensarás quedarte aquí, ¿verdad? Sí. Tenías una vida. Nueva York, una carrera, el extranjero, y ahora, una farmacia en la esquina y una casa con historia. Me miró de forma extraña, como a alguien que de repente se le había vuelto desconocido. ¿Por qué has vuelto? Para despedirme. De él. Se levantó. No dijo adiós. Simplemente se marchó. Al día siguiente vino Cindy. No voy a fingir, dijo desde la puerta. Estoy enfadada. Me siento engañada. ¿Por qué no has recibido tu parte? Porque pensaba que estábamos juntas. No estábamos juntas. Solo vivíamos bajo el mismo techo en su día. ¿Y ahora estás sola y te crees mejor que nosotros? No me creo mejor. Simplemente me quedé cuando vosotros os fuisteis. Ella también se marchó. Sin lágrimas. Solo con rencor en los hombros. Troy no vino. Envió un mensaje. Si necesitas ayuda con la reforma, dímelo. No respondí. Las primeras semanas viví como en un silencio. Oía cada crujido de las tablas del suelo, cada golpe del reloj de la cocina. Por la noche, preparaba sopa para una persona, escuchaba la radio y me tumbaba en el sofá con un libro. Revisaba los papeles de mi padre y escribía listas en un cuaderno. ¿Qué tirar? ¿Qué guardar? ¿Qué donar a la caridad? Una semana después, entré en la farmacia de la esquina. ¿Necesitan personal? Le pregunté a la mujer detrás del mostrador. ¿Eres Michelle? Entrecerró los ojos. La hija de Randall. Él me habló de ti. ¿Trabajabas en medicina? Sí, era coordinadora en un hospital. Pero tengo licencia de farmacéutica, todavía es válida. No me preguntó por qué había vuelto. Simplemente me entregó un formulario. Tenemos turnos rotativos. No se gana mucho, pero el equipo es bueno. Firmé el contrato. Me fui con la sensación de que no solo volvía a mi ciudad natal, sino también a mí misma. El trabajo en la farmacia era sencillo, pero necesario. La gente venía con recetas, con preguntas, cansada. Yo sabía cómo hablarles, sin mimarlos, sin mentirles diciendo que todo iba a salir bien,
Simplemente estar en el momento. Al cabo de unos días, empecé a reconocer caras. Un jubilado siempre compraba vitaminas, pero no sabía para qué. Se las había recetado el médico y él no había preguntado. Una mujer compraba crema para la psoriasis para su marido, al que nadie veía, porque no salía de casa. Un adolescente vino a por una tirita, pero se quedó a charlar sobre la universidad y el futuro. Sentí que pisaba tierra firme. Por fin. Por las tardes, los vecinos empezaron a pasar a saludar. Algunos traían pasteles, otros manzanas del jardín, otros simplemente preguntaban, ¿cómo están? Yo no hablaba mucho, pero escuchaba. Una vez vino la señora Harvey. Trajo una caja. Estábamos ordenando el trastero. Encontramos esto entre unas carpetas viejas. Es algo de tu padre. Le di las gracias. En la caja había libros, documentos, cartas y un sobre, amarillento. En él estaba escrito, ¿Michelle? Sí. Lo dejé sobre la mesa. No lo toqué durante varios días. Tenía miedo. No quería saber qué había dentro. O, al contrario, quería saberlo demasiado. Lo abrí por la noche, cuando llovía. Dentro había una nota. La letra era irregular, como de alguien que había estado enfermo, pero me resultaba familiar. Si estás leyendo esto, es que has vuelto. Sabía que volverías. No tengas miedo de quedarte. No eres una intrusa. Te necesitamos aquí. Aunque nadie te lo diga. Gracias por quedarte. Papá. Me quedé sentada, con el papel en las manos, en silencio. Solo entonces me di cuenta de que debajo de la firma había otra palabra. Siempre. Al día siguiente de recibir la carta, me desperté más temprano de lo habitual. Hacía fresco, la niebla otoñal se arrastraba por las calles y se adhería al cristal. Abrí la ventana, respiré, y por primera vez sentí que me costaba menos respirar allí. No era libre ni fácil, pero era más fácil. Fui a la cocina y puse la tetera. Me preparé mi desayuno habitual. Tostadas, huevos, café. Todo como él solía hacerlo. Papá era sencillo en cuanto a la comida, pero tenía un ritual. El desayuno era el momento en que el día comenzaba correctamente. Sin prisas. En el alféizar de la ventana estaba aquella nota. No la había quitado. La dejé allí, como un recordatorio, como un ancla. Ese día había mucha gente en la farmacia. El tiempo era agobiante. Todo el mundo tenía dolores de cabeza, insomnio, ansiedad. Trabajaba de forma automática, pero me sentía parte de algo. No me sentía temporal. Hacia el atardecer entró un hombre de unos 50 años. Era educado, pulcro, con una carpeta en las manos. Me fijé en el logotipo de una agencia inmobiliaria en su camisa. Disculpe, ¿es usted Michelle River? ¿Sí? Represento a su madre. Me ha pedido que le entregue información sobre la valoración de mercado de su casa. Si cambia de opinión, no cogí la carpeta, solo lo miré. No vendo, no lo discuto, no voy a volver sobre eso. Él asintió. Dijo que lo entendía. Se marchó. Salí a la calle después del turno, y por primera vez en mucho tiempo, caminé sin rumbo fijo. Simplemente así, por los barrios. Pasé por delante de la escuela donde Cindy, Troy y yo estudiamos. Pasé por delante de la antigua estación donde trabajaba mi padre antes de dar clases en la universidad. Pasé por el estanque donde una vez le di de comer a los patos. Yo era una adolescente, malhumorada y callada, y él simplemente se sentó a mi lado y les arrojaba migas. Me detuve junto al banco. Todo estaba igual. Solo había menos agua y los patos habían desaparecido. Había una hoja seca sobre el banco. La recogí. Miré al cielo y pensé, estoy aquí. No por ellos. No a pesar de ellos. Simplemente porque me quedé. Porque no huí. Por la noche, en casa, abrí el cajón de mi padre. Allí estaba el viejo bolígrafo, el mismo con el que siempre firmaba los informes. Cogí una hoja de papel en blanco. Escribí una sola línea. Me quedé. La doblé y la guardé en el cajón, junto a su carta. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa. Ya no era una invitada. Ahora era mi casa, mi vida y mi silencio. Me acostumbré a medir el tiempo, no con fechas, sino con olores.
La primavera huele a arcilla húmeda, bajo la nieve derretida, y a raíces mojadas. Junio, a asfalto caliente y tilos en flor. Julio, a manzanillas aplastadas por el sol y a hierba cortada. Ahora es la época más anónima, el intervalo entre la floración temprana de las lilas y las primeras hojas amarillas, cuando el aire parece transparente hasta el punto de sonar. Me despierto y me doy cuenta de que ningún despertador marca este intervalo, solo se puede respirar. De camino a la farmacia, empecé a detenerme ante cada nuevo brote. En el arcén había brotado un tilo bajo. Toqué con la palma de la mano las diminutas hojas y sentí su fresca suavidad. Quizás dentro de 20 años el árbol será grande y dará sombra a quien recorra este mismo camino. Rara vez pensamos en las personas dentro de 20 años, pero los árboles recuerdan a cada transeúnte. En la farmacia, Judy y yo hemos establecido una nueva norma. A todo el que espera más de 5 minutos, le servimos un vaso de agua con limón. Compramos el limón con nuestro propio dinero. Son solo unos céntimos, pero la gente sonríe como si les hubiéramos hecho un regalo. Yo lo sé. Lo importante no es el limón, sino la atención. Cuando mi padre me arreglaba el cuello del uniforme del colegio, solo tardaba un segundo, pero yo lo recordaba todo el día. Después del turno, me pasé por el archivo municipal, buscando planos antiguos de la zona que hay al otro lado del río. La archivera me trajo un rollo atado con una cuerda y me advirtió que los papeles se deshacían. Desaté el nudo y vi las marcas de lápiz de mi padre. Soñaba con trazar allí un sendero para los estudiantes de botánica. Pasé el dedo por la línea y se difuminó un poco, como si fuera una sombra polvorienta. Quizás valía la pena completar su idea, despejar el sendero y colocar carteles con los nombres latinos de las plantas. No soy profesora, pero puedo ser guardiana de la memoria. Por la noche, mientras la masa del pastel reposaba bajo un paño, salí al porche para tocar el cielo. Era cálido, húmedo, y las estrellas parecían apagarse en la niebla de mi propio aliento. En ese momento comprendí que la soledad no se destruye con el ruido, sino que se disuelve en la observación. Basta con mirar y ya no estás solo, porque el mundo responde con el destello de una luciérnaga o el susurro del viento. Detrás de la carretera apareció un mercadillo. Los vecinos me invitan a vender pasteles los sábados. No me he decidido, pero ya imagino la mesa. Un mantel de lino, un cartel que dice, de manzana, calentitos, una taza para las propinas. No es por el dinero, sino por las sonrisas. La gente sonríe más fácilmente cuando compra algo. Cortaré el pastel en trozos iguales, y tal vez alguien me pida la receta y yo responderé. El secreto está en no escatimar la canela. De niña la escatimaba. Ahora no. Por la noche hubo una tormenta. Se fue la luz en la casa y no sentí miedo, solo una alegría sorda. Encontré velas enseguida. Los fósforos no se habían mojado, y la lluvia sobre el techo sonaba como tambores de una fiesta lejana. Me senté en el suelo de la cocina y conté los segundos entre los relámpagos y los truenos. En las pausas, oía mi propio pulso. Era regular. Antes, las tormentas me ponían nerviosa en los aeropuertos, escuchando los informes de retrasos. Ahora las escucho en casa, donde cada gota cae precisamente sobre mi techo. Al tercer día después de la tormenta, fui al río a revisar el puente. Las tablas habían sobrevivido, pero la barandilla se había ennegrecido por la lluvia. Saqué un cubo de pintura y un pincel y empecé a pintar lentamente la madera. La pintura se adhería densamente y el olor del disolvente me traía recuerdos del taller de la escuela. El mundo se redujo al movimiento del pincel, al susurro del agua bajo el puente y al lejano canto de las cigarras. Cuando el sol se puso, la barandilla quedó blanca como una hoja nueva. Me senté y me di cuenta de que también tenía las palmas salpicadas, como si llevara los restos de mi trabajo como un tatuaje. Al volver a casa, recibí una carta de Lisboa. Un antiguo compañero me invitaba a dar una conferencia sobre logística hospitalaria en un congreso internacional. La leí, sonreí y guardé cuidadosamente el sobre en la bandeja. Descartados. Lisboa es parte de mi pasado. Le estoy agradecida,
pero no tengo por qué volver. Dejaré las conferencias para quienes corren hacia adelante. Yo, por ahora, estoy aprendiendo a quedarme quieta y a encontrar movimiento en ello. Decidí empezar a estudiar hierbas en serio. Me inscribí en un curso en línea, compré un cuaderno y lo titulé Fitoterapia y pequeños descubrimientos. En la primera página dibujo la hierba de San Juan, en la segunda, el tomillo. No soy artista, pero las líneas salen con seguridad, como si la mano recordara que las hierbas son el nervio del sistema terrestre. Por las mañanas, antes de ir al trabajo, escribo una frase de agradecimiento. Hoy, agradecida al tejado de tejas, que ha resistido la tormenta nocturna. Ayer, agradecida a la niña desconocida que reía tan alegremente que rompió el hielo que había dentro de mí. Estas frases son como anclas. Si se desata una tormenta, las leeré y recordaré que la vida se sostiene con pequeñas cosas. En el buzón había otra carta de Cindy. No lo abrí. Solo pasé el dedo por el borde, como para comprobar si los ángulos del pasado seguían afilados. Mientras sigan así, dejaré la carta intacta. Quizás algún día el sobre se amarillee y las esquinas se ablanden, y entonces podré abrirlo sin cortarme. En la farmacia hemos puesto en marcha un pequeño proyecto. La habitación silenciosa. 15 minutos de tranquilidad para quienes están en pánico o afligidos. Traje la manta de mi padre. Puse una lámpara antigua y encendí una grabación de sonidos del bosque. Cuando el cliente sale de allí, ya respira con más tranquilidad. Nadie pide recetas para la soledad, pero a veces basta con una silla cubierta con una manta para que el mundo deje de derrumbarse. Al final vendí 2 pasteles en el mercado. Compré un tarro de miel a un apicultor que me dijo, «Cada colmena tiene su propio acento». Me eché a reír. ¿Las abejas tienen acento? Él asintió con seriedad. Comprendí que las personas que aman su trabajo saben ver los matices. Yo también estoy aprendiendo los acentos del silencio. A veces me parece que mi padre pasea a mi lado cuando voy por el jardín, como si la sombra de un árbol se hiciera un poco más densa y repitiera mis pasos. No me giro. Sé que solo es un recuerdo, pero los recuerdos no siempre duelen. A veces conmueven como una brisa ligera. Hace poco encontré un viejo carrete con una película. En la caja ponía en letras grandes, Verano de 1994. Picnic. No tengo proyector, pero acerqué la película a la lámpara y vi fotogramas microscópicos. Mi madre con un sombrero de ala ancha, Troy con una mazorca de maíz, Cindy, aún niña, tirando de mi mano. Es sorprendente cómo unos pequeños cuadrados pueden contener todo un mundo. No sentí dolor, solo un cálido contacto con el pasado, como si alguien me dijera, estuvimos, pero eso no te obliga a volver. Adquirí la costumbre de escribir cartas que nadie recibirá. Las dirijo a mi yo futuro. La primera carta comienza con las palabras, si algún día empiezas a dudar, recuerda el olor de la pintura fresca en la barandilla del río. La segunda, si quieres huir, recuerda el sonido de una diminuta hoja de tilo bajo tus dedos. Estas cartas son luces de navegación, por si vuelve a bajar la niebla. Una noche llamaron a la farmacia. Había un accidente en la carretera y necesitaban material de vendaje. Abrí la puerta de emergencia y pasé las cajas. Uno de los paramédicos me dio las gracias con tanta prisa que tartamudeaba. En sus ojos vi a mi yo anterior, cansada, pero dispuesta a salvar vidas. Y comprendí que se puede ayudar sin perder la identidad. Lo importante es volver a casa, a la tranquilidad, que lo explica todo. Cuando tuve un día libre, fui a un bosque a las afueras de la ciudad. Llevé semillas de flores silvestres, una pala y un termo con té. Abrí el termo, tomé un sorbo de té dulce y empecé a sembrar, arrojando las semillas lo más lejos posible. No veré la floración completa este año, pero la idea de que en unas temporadas el prado se llenará de manchas de colores me calentaba más que el sol. El mundo se puede construir lentamente, y eso no hace que el resultado sea menor. Esa misma tarde, me senté junto al fuego y empecé a aprender a tocar acordes en una vieja guitarra que encontré en el trastero. El bosque escuchaba pacientemente, incluso cuando las cuerdas chirriaban. El sonido era débil,
pero auténtico, justo lo que necesitaba. Al volver, me di cuenta de que la barandilla del puente estaba un poco desgastada, como si la mochila de un turista se hubiera enganchado en algún sitio. No me preocupé. Que la pintura se desprendiera de forma natural. Eso significaba que el puente estaba vivo. En casa, encendí la lámpara, saqué un cuaderno y escribí. Gracias al turista desconocido por la marca en la pintura, ha demostrado que el puente es necesario. Luego añadí. Gracias a mí misma por ser capaz de ver la belleza en una tabla desconchada. En las afueras de la ciudad, abrieron un armario para intercambiar libros. Llevé allí los libros sobre gestión que había comprado en Nueva York, cuando aspiraba a una carrera profesional. Dejé una nota en la estantería. Que estas páginas ayuden a quienes siguen corriendo. A cambio, me llevé una recopilación de cartas de Virginia Woolf. De camino a casa, releí las líneas sobre la importancia de ralentizar el ritmo si quieres escuchar tu propia alma. Llegó junio. Durante el día hace tanto calor que se oye un ruido inaudible en los oídos, y por la noche huele a madera calentada. A menudo duermo con la ventana abierta. A veces se oye la risa lejana de los adolescentes y sonrío en sueños. Que se rían significa que la ciudad respira. En la farmacia empezamos a poner música de fondo, temas tranquilos de jazz. Una mujer dijo que era el primer lugar donde no le daba miedo tomarse la atención. Comprendí que la melodía no cura la sangre ni las heridas, sino la ansiedad. Volví al mediodía y me recibió un delicado aroma a jazmín. Mi vecina Marta había dejado un pequeño arbusto en una maceta en la puerta. Una nota decía, para tu nuevo comienzo. La planta resultó ser espinosa, con hojas de color verde oscuro. Cuando la trasplanté al porche, las espinas me arañaron las manos. Me las unté con bálsamo, pero el escozor me recordó que incluso la belleza tiene un precio, y que eso es normal. A finales de mes, me borré de todos los chats familiares. El teléfono se quedó en silencio, aliviado. La pantalla negra ahora solo muestra lo importante, el pronóstico del tiempo y el podómetro. Y dentro de mí, siento como si un gran coro hubiera callado y por fin pudiera oír mi propia voz. He aprendido a beber café despacio, sintiendo cómo el amargor se convierte en dulzor en la punta de la lengua. Antes, el café era combustible, ahora es una conversación con el mundo. Cada mañana pongo la taza en el viejo alféizar de la ventana. La abro y me digo, buenos días, Michelle. Hoy nadie te quitará tu tiempo. La ciudad se prepara para la fiesta de la cosecha. Me han invitado a poner una mesa a la entrada de la feria y a hablar a los niños sobre las hierbas medicinales. He aceptado. Llevaré hierba de San Juan, tomillo, hojas de menta secas, y les explicaré que un té delicioso puede curar tan bien como una medicina fuerte, porque no solo importa la sustancia, sino también el cariño con el que se prepara. Antes de dormir, cojo la guitarra y toco con los dedos. Cada acorde dice que crezco despacio, pero con paso firme. Y en el silencio entre las notas, oigo. Por fin, la casa se ha convertido en un hogar, y yo he vuelto a ser yo misma. Mañana me levantaré temprano. Prepararé café en la misma taza que tomaba mi padre. Abriré la ventana de par en par para que entre el aire de la mañana. Y le diré al nuevo día. Hola, estoy lista. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.